Esta semana se firmó un pacto de alcaldes metropolitanos. ¿Qué significa esto? ¿Qué representa? ¿Para qué sirve? Está con nosotros la vicealcaldesa Raiza Banfield para ampliar sobre este tema. Buenos días, bienvenida vicealcaldesa una vez más, como siempre un placer tenerla. Buenos días, para mí también es un gusto estar aquí, Iván, y conversar un poquito sobre esta buena noticia en medio de tanta vicisitud. Sí. Realmente este es un evento sin precedentes que 5 alcaldes de la zona metropolitana del país, ¿cuáles son? San Miguelito, Panamá, Colón, La Chorrera y Arraiján, representan 3 partidos políticos distintos, representan el 60% de la población del país, representan el 80% del Producto Interno Bruto que se genera. En estos 5 municipios está concentrada el 60% de la población de toda la República. De toda la República. Entonces, la Alcaldía de Panamá el año pasado, promovido por la Organización Mundial de Ciudades C40, es una organización mundial que promueve el Pacto Global de Alcaldes para la reducción de emisiones y adaptación al cambio climático. Estos pactos se han hecho en otros países del mundo, promovida por esta organización. Así es. Hoy día son más de 600 ciudades firmantes. Esto vino a raíz de la preparación del Acuerdo de París, partiendo del principio que los problemas ambientales del planeta tienen su punto de salida en las ciudades. Entonces, si los problemas parten de las ciudades, sus soluciones deben partir de las ciudades. Y estos alcaldes ya hace varios años, iniciando con Nueva York, Buenos Aires, Río de Janeiro, estas grandes metrópolis, promovieron estas acciones. Hoy día son más de 600 ciudades las que adhieren. Y Panamá, Ciudad de Panamá, adhirió el año pasado. Y la motivación es exclusivamente ambiental para promover estos pactos de alcaldes. Exacto. Parte del concepto ambiental, ¿por qué? O sea, el problema ambiental es la base del problema de todas nuestras ciudades y genera un problema económico gravísimo. Ya el Banco Mundial, todos han identificado que el gran riesgo económico del planeta, el primero es el cambio climático. Entonces es lógico que la prioridad de las ciudades vayan en esa línea. ¿Por qué el tema ambiental afecta tanto a una ciudad? Porque lo es todo. Salud, porque el ambiente, con la salud, con la economía, exacto, el ambiente lo es todo. Para que entendamos, ¿no? Exacto, el ambiente lo es todo, o sea, es donde vivimos, donde trabajamos, el recurso económico lo generan los recursos naturales, luego el tema de la afectación a la salud pública. Claro, que tiene mi pregunta va dirigida porque quizás muchos dirán, pero ¿para qué nos vamos a preocupar tanto por el ambiente en esta área metropolitana cuando lo que nos está acabando es el tráfico, por ejemplo? Entonces, quizás el ambiente también incide con lo que tiene que ver el tema tráfico. Pero mira la transversalidad. Si nosotros optamos para reducir emisiones del tráfico, apostando a un transporte público más eficiente, un transporte público de emisiones carbón neutral, es decir, que no sea del combustible fósil, que haya más áreas de ciclovías y para caminar, tú disminuyes el carro particular de la calle, disminuyes todos estos conflictos que estábamos viendo de la entrevista anterior porque hay otras opciones, y mejoras un problema que está identificado como uno de los críticos. Una cosa lleva a la otra. Por supuesto que sí, es que está demostrada. Las ciudades eficientes, las ciudades ambientalmente correctas, las ciudades resilientes, las ciudades que tienen principios de adaptación a los efectos del cambio climático, son ciudades más habitables, son ciudades de mayor calidad, son ciudades vivibles. Ahí está el caso de Medellín. Medellín es una ciudad que ha tomado medidas ambientales y que hoy las hace una ciudad. ¿Qué va a pasar modelo ya en el plano terrenal después que se firma este pacto de alcaldes metropolitanos? Los alcaldes adquieren este compromiso que no se trata solamente de darse un golpe de pecho, yo voy a luchar contra el cambio climático. Muchos pactos quedan ahí en la firma. Exacto, la foto bonita. La foto y bonito y el cóctel y lo demás, pero después. Sí. Bueno, aquí ya empezó una tarea conjunta de identificar una serie de proyectos que van en la línea de la deforestación evitada. Por ejemplo, todo el área de Panamá Oeste tiene una rampante deforestación por la no planificación. Allí hemos identificado con los alcaldes de Panamá Oeste la necesidad de la creación de un gran parque metropolitano que sería como unas 20 veces más grande que el Parque Omar y que captaría gran cantidad de una foresta que es importantísima para la reducción de emisiones de esa área. Un proyecto, por ejemplo, con el municipio de San Miguelito vamos a iniciar el proyecto Conjunto de Basura Cero, donde como ellos sí tienen la recolección y nosotros tenemos el programa de reducción, reutilización y reciclaje,
combinar esas medidas para el aprovechamiento de los residuos de San Miguelito que están impactando la ciudad. Vicealcaldesa, pero ciclovías conjuntas también. ¿Hay certeza de que realmente todos estos planes que suenan muy bien, de verdad sí suenan muy bien, se puedan concretar? Porque aquí se han dado situaciones en el pasado, y no de ahora, o sea, por muchos años. Vamos a planificar esto en pos de tener un aire más puro, una ciudad más limpia, vamos a recoger basura aquí, allá, y al final seguimos teniendo los mismos problemas siempre. Entonces, ¿realmente esto va a cambiar? Bueno, yo no soy Nostradamus, Iván. Lo que te puedo decir, y es la diferencia trabajando desde adentro, que yo veo en función de lo que ha sucedido antes, es que por primera vez hay planes medibles con posibilidades de financiamiento. Yo nunca he visto antes a alcaldes ponerse de acuerdo para nada, claro, y menos de partidos distintos. Yo nunca he visto una agenda conjunta de trabajo que luego se haga pública. O sea, que es toda esperanza Entonces, de que las cosas son cambien. hitos que no existían antes. Entonces, Claro. si tú quieres saber cuál es la diferencia entre antes y ahora, es que ahora se están dando pasos que antes no se dieron. Y es la primera vez que se habla de proyectos conjuntos en un tema de una tarea de reducción de cambio climático. Y es un pacto que no solo lo hacemos a nivel local y dar cuentas a nivel de nosotros, es con un compromiso a nivel internacional. Ahora, y que es medido. Obviamente las sociedades son muy distintas de un Así es. país a otro donde estos pactos se firman. Así es. Una población tiene más conciencia que la otra Así en es. temas de botar basura, por ejemplo. Entonces, en unos lugares funciona porque la gente realmente está concientizada. En nuestro país la gente no está concientizada. El San Miguelito, por ejemplo, tiene un gran problema de que la gente hace una disposición malísima de la basura. Entonces, mi pregunta es, estos pactos de alcaldes metropolitanos y todas estas iniciativas que se toman para vivir en lugares más placenteros, en ciudades más limpias, etcétera, ¿tienen alguna sección o segmento que apunte a la concientización de la sociedad para que estos planes puedan ser exitosos? Así es. Sí hay un tema de sensibilización y educación, pero tú sabes que en este país nada funciona sin la sanción y el castigo. Y eso también viene. De hecho, Ministerio de Ambiente, por ejemplo, en este momento está trabajando en un anteproyecto de ley que tiene que ver con el tema de los desechos de plástico, policarbonato, el tema del manejo de los residuos. Claro. Entonces ya va a ser una ley que tenga incentivos de aprovechamiento del producto y sanciones por la mala disposición, efectivas, porque lo que nos hemos encontrado en los municipios es con la dificultad de aplicar las sanciones, porque los procesos son muy complejos entre el juez ejecutor Claro. y todo lo demás. Sí, es parte, y son cosas es parte del sistema en general. Entonces, eso se está agilizando. Una buena noticia, la Alcaldía de Panamá está trabajando en un app que luego queremos compartir con los otros municipios, en donde la persona, en función de la disposición del residuo, por ejemplo, tú dispones de la botella de plástico en el lugar correcto, tú vas a tener puntos canjeables en supermercados, en temas de aprovechamiento de comida. Al mismo tiempo, por ejemplo, los productores del mercado de abastos van a estar conectados y dicen, hoy me sobraron tantos quintales de tomate, y los que pueden recibir esos tomates van a recibir el alerta, de manera que haya menos desperdicio porque actualmente el 45% de nuestros desechos son orgánicos y van a Cerro Patacón a contaminar Claro. otros residuos. Aquí hay Entonces, ya se están trabajando en cosas que van a ser aplicables tanto a modo de incentivo como a modo de sanciones. Suena muy bien y yo no es que quiero ser ave de No, malagüero. está bien, eso está bien. No, yo no quiero ser ave de malagüero, como se dice, pero es que uno no más tiene que agarrar el carro, salir o a caminar o a manejar, y te das cuenta que el comportamiento de la gente en este país en el tema de la basura es realmente reprochable, es vergonzoso. La gente no pone de su parte. Y obviamente todas estas iniciativas, pues muchas de ellas nacen en sociedades pues, desarrolladas, de sociedades un poco más conscientes de esta situación, que cuando queremos aplicarlas a nuestro país vemos que no es tan fácil hacerlo por la manera de pensar. Es un reto enorme, pero no podemos ser menos que Costa Rica y o yo Colombia. felicito a los alcaldes que se han Exacto. montado en este bote y han dicho, vamos a tratar de buscarle una solución. Exacto. O por lo menos aliviar el problema un poco. No, nosotros estamos convencidos que hay que ser muy firmes en esto y muy perseverantes. Esto no es un tema de soplar botellas. Por ejemplo, tú hablas de sociedades más avanzadas que nosotros. Tú piensas en Alemania. Alemania es una ciudad, tiene sus ciudades limpias, impecables. Claro. Alemania tiene 40 años de aplicando una ley de manejo de desechos. Ya los niños nacen con ese chip.
y las leyes implican sanciones. En España tú no puedes disponer la basura fuera de tu casa porque te cae una sanción importante. Entonces las sanciones son importantes y aquí hemos tenido el temor de sancionar. Ahora no va a ser así, o sea, estas leyes van dirigidas a que la sanción sea efectiva y luego crear un modelo de mercado que la basura no es basura. Nosotros estamos botando 70% de nuestros desechos, es dinero de distintos niveles. Entonces hay que entender ambas cosas. Que el reciclaje ahorita mismo no es un modelo de negocio lucrativo, no lo es, pero si tú le añades los costos colaterales de que si no hacemos eso, nuestra bahía, la inversión que hemos hecho va a ser por gusto, entonces eso tiene un costo que beneficia al reciclaje. Quiero aprovechar su presencia aquí para preguntarles sobre el Camino de Cruces y la deforestación, la queja que hay de muchos sobre, creo que son ciento y tantas hectáreas. 185 hectáreas. 185 hectáreas que se van a deforestar. Esto es, no sé, incongruente con el hecho de que se van a, entonces, por otro lado, se está hablando de plantar en Oeste un parque metropolitano y llenarlo de árboles y todo lo demás. Exacto. Ok, qué bueno que haces la pregunta. Voy a tratar de ser lo más sucinta porque es un tema complejo porque lleva muchas leyes desde que se creó a la fecha. Camino de Cruces surge como parque nacional en 1992 con 3.790 hectáreas aproximadamente. Y la ley mandaba que cuando la base de Clayton fuera revertida, se incluyeran sus bosques. Aproximadamente una habla de 500 y pico. Los bosques de Clayton. De Clayton. Hablan de 326 hectáreas y todo lo demás. Hoy, después de varias leyes, la del 95, la del 2003, hoy con la última resolución tan cuestionada que se generó, el parque tiene 4.781 hectáreas. O sea, de su origen a la fecha el parque no perdió, ganó. ¿Dónde está el conflicto? Esas 185 hectáreas que se le extraen al parque fue en el año 2003, un madrugonazo de un 30 de diciembre durante el gobierno de Mireya Moscoso, y se le quita el campo de antenas, que era el pajonal en el corazón del bosque, como si eso no tuviera valor, para hacer proyectos de desarrollo deportivo e interés social. Eso no se concretó, pero fue en la administración pasada, durante el gobierno del señor Martinelli, que esas 185 hectáreas se convirtieron en lo que hoy se llama ciudad hospitalaria. O sea, esas 185 hectáreas ya se le quitaron al parque antes. Nuestra preocupación hoy, que es que cuando esa ley le quitó las 185 hectáreas al parque, era solamente como un tumor encapsulado. La carretera a la foresta no estaba contemplada. Entonces la resolución hoy valida esa servidumbre porque ya se impuso con la creación de ciudad hospitalaria. Entonces nuestra preocupación hoy es que el parque pierde conectividad. Al mantener la carretera a la foresta, el globo de bosque que está del lado del canal de Panamá, o sea, donde está el lago Brazo Camarón, queda aislado del resto del parque. Entonces, si ahí tú le sumas la carretera Centenario, la vía de la amistad que ya existe y una serie de cosas, va perdiendo conectividad y pierde integralidad. La otra preocupación que tenemos son las famosas hectáreas que se le asignaron a la Asamblea Legislativa. Esas hectáreas, no se construyó el Palacio Legislativo allí, pero se canjeó para poder construir donde está. Pero ese bosque debe pertenecer al Parque Camino de Cruces para mantener la conectividad con el Parque Metropolitano. Si tú pasas hoy por la Vía de la Amistad, tú ves los pasos elevados aéreos que ya tienen ramas que permiten que los perezosos crucen por ahí en vez de que se le maten por la carga. Claro. Si perdemos esas hectáreas asignadas a la Asamblea, eso ya no va a poder ocurrir. Entonces, son esas las cosas que tenemos que luchar para mantener, garantizar en grado sumo la integralidad del parque. El parque, en esta actuación, se incorporaron gran parte de los bosques de Clayton, no todos, gran parte. El parque ganó más de balance entre lo que perdió y tal, 90 hectáreas adicionales, pero desde su origen a la fecha ha ganado más de 1.000 hectáreas. Pero ahora no es solamente la cantidad, sino la calidad, garantizando esa conectividad. Muy bien. Vicealcaldesa, gracias por la Iván, visita y por siempre traernos noticias acá. Y positivas. Positivas. Ojalá que este pacto de los alcaldes tenga sus frutos Dios quiera positivos. Vamos.